Estaba yo leyendo ahora un libro que les recomiendo que se llama Sapiens. Sapiens. Sapiens como Homo sapiens, de un autor llamado Yuval Harari. Yuval Harari. Y él en su libro, es un libro maravilloso, de una divulgación científica excelente, consíganlo. Él se pregunta cómo, cuándo comenzamos las mujeres y los hombres a hablar. ¿Cómo comenzó el lenguaje humano? Un lenguaje mucho más complicado, sofisticado que el de cualquier animal, porque los animales también se comunican y hablan, pero el lenguaje humano de nosotros, sapiens, es más elaborado. Entonces se pregunta, ¿cómo comenzó el lenguaje? Y la respuesta es bastante sorprendente. Parece que la respuesta científica de cómo comenzó el lenguaje humano es a través de los chismes, del chismorreo, del meternos en la vida ajena, de enterarnos de lo que pasa con los demás y con nosotros. No comenzamos a hablar filosofando sobre el mundo ni sobre Dios. No se desarrolló nuestro lenguaje con grandes discursos, con elucubraciones y conceptos. No, nuestro lenguaje se desarrolló con chismecitos, con palabritas, con averiguar qué está haciendo la otra y qué está haciendo el otro. Y fíjense qué cosa tan curiosa, la palabra hablar. ¿Saben ustedes de dónde viene la palabra hablar? Es la comunicación, que es el lenguaje. La palabra hablar en español viene de, oigan bien, fablar. Y fablar significa fabular. Y fabular significa contar fábulas, contar relatos, contar narraciones. Nuestro verbo comunicacional principal, la palabra hablar palabras, viene en su etimología de contar fábulas, relatos, narraciones. En francés es la misma vaina, la misma cosa. En italiano se dice parlare, en francés se dice parler, pero parler y parlare viene de parabolear, contar parábolas, que es lo mismo que fábulas, ¿verdad? En inglés, to talk viene de contar relatos. En todos los idiomas, la palabra hablar significa eso, contar anécdotas, contar cuentos, contar relatos, narrar. A nosotros se nos ha olvidado bastante eso y en vez de contar cosas, discurseamos. En vez de relatar, en vez de narrar, discurseamos. Sobre todo quienes han pasado por la universidad, muchas veces en la universidad, con todo lo bueno que tiene la academia, pero muchas veces en la universidad se nos pegan unas palabras rarísimas que ni nosotros mismos entendemos, pero que las utilizamos para sentirnos importantes, que las utilizamos no para que nos entienda la gente, sino para demostrar que sabemos mucho. El origen del lenguaje humano, el origen de nuestras palabras, no fueron esos conceptos raros, fue las narraciones, los relatitos, los cuentos que se hacían en torno a la hoguera, nuestros tatarabuelos y tatarabuelas se juntaban en torno al fuego primitivo y contaban lo que habían visto o preguntaban por la vida del vecino o chismorreaban. Ese fue el origen de nuestras palabras. Y por cierto,
esos cuentos, esas narraciones se hacían siempre con emociones, porque uno no puede contar un cuento sin alegría, sin miedo, sin dolor, sin reírse, sin llorar. Todas las emociones de los seres humanos están en esas narraciones. Por eso el lenguaje humano es un lenguaje de relatos emocionantes. Como la radio resulta que no es más que un espejo de nuestro lenguaje, de nuestras palabras. La radio, el lenguaje radiofónico, tiene que ser un lenguaje narrado y emocionante. Recuerden esas dos palabras, narrado y emocionante. Cuando estudiamos filosofía nos dicen que lo más específico de los seres humanos está aquí en nuestra corteza gris, en el neocórtex. En el neocórtex están los discursos, los conceptos, las elucubraciones. Nada de eso, olvídense. Nos dicen que lo más humano del ser humano es razonar, el raciocinio. Cuando un niño cumple 7 años, dicen ya está en la edad de la razón, de razonar. Pues vamos a cambiar ese verbo razonar y en vez de razonar, vamos a hablar de corazonar. Repito, anótelo, escríbanlo ahí. Corazonar. ¿Qué significa corazonar? Significa razonar con el corazón, razonar con emociones. Galeano, una vez precisamente de un pescador colombiano, le oyó una palabra parecida, le oyó un lenguaje sentipensante que mezclaba el pensamiento con el sentimiento. A Galeano le gustaba mucho eso. Y él decía, tenemos que hablar con un lenguaje sentipensante que combine sentimientos y pensamientos. Es lo mismo que estamos diciendo. Tenemos que aprender a corazonar, a razonar con el corazón. Y todo esto tiene que ver con la radio, porque nuestras radios y nuestros programas de radio y nuestros noticieros, porque creo que muchos de ustedes están embarcados en un noticiero, nuestros noticieros no pueden ser fríos, no pueden ser teóricos, conceptuales, tienen que ser calientes. La radio es un medio caliente de emociones. La radio es un lenguaje de pasión por la radio. Si es un noticiero, si es una radio revista, si es un programa de lo que sea, un programa cultural, siempre tiene que ser un programa narrado, relatado, contado a través de cuentos, de anécdotas, de cositas y de una manera emocionante. Cuando usted acabe su programa de radio, hágase siempre esta pregunta. Mis oyentes, la audiencia, los públicos a los que me dirijo, ¿se rieron? ¿Lloraron? ¿Se emocionaron en algún momento? Nunca. Entonces ese programa no sirve, ese programa no es radiofónico, porque lo radiofónico siempre es compartir emociones, compartir ganas, compartir pasiones. Y eso vale para un noticiero o vale para cualquier formato de radio. Fíjate qué lindo el eslogan de ustedes, escuchar para contar. Escuchar porque la primera locución no es hablar, sino escuchar lo que dice la gente. Pero escuchar ¿para qué? Para contar. Ustedes no dicen escuchar para discursear, ¿verdad que no?
Ustedes no dicen escuchar para filosofar, no, escuchar para contar. Aler, 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 aler.